Entrevistas en Tarde pero no tanto. De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM 1050. Dice 18 en todo el país. Ustedes estarán al tanto, por supuesto, de la situación que está viviendo Chile con el tema de los sismos. Unos 63 sismos se han producido desde la réplica más fuerte, que ha sido un terremoto de 8.2 en la escala de Richter desde el martes por la noche. Hubo 900.000 evacuados y un hecho esto es muy importante porque en su momento alertaron sobre la posibilidad de tsunami. Si bien hoy han dicho que esta posibilidad se ha mermado, lo cierto es que es una situación peligrosa. Lo importante es que Chile tuvo la capacidad también para poder evacuar 900.000 personas en tan solo una hora. Estamos en comunicación con el licenciado Gerardo Sánchez. Él es geofísico del Departamento de Investigación Sismológica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Licenciado Gerardo Sánchez, Jorge Andrés lo saluda, gracias por su tiempo. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Licenciado, vamos a partir desde lo básico, para que la gente entienda cuál es la diferencia entre sismo, terremoto y movimiento telúrico, que tanto se estuvo hablando estos días. En realidad son sinónimos. Son sinónimos. En la jerga cotidiana muchas veces se usa la palabra terremoto para magnitudes grandes, por ahí para los que producen daños. En algunos grupos utilizan terremoto quizás para los sismos de magnitudes mayores de 6 grados, pero no, en realidad son todos sismos. Y por ejemplo, hoy leía una noticia que decía que hubo 63 movimientos telúricos, o sea que quiere decir que hubo 63 sismos. Exactamente. Okay. ¿Y por qué se da los sismos? ¿Por qué se dan, por ejemplo, en la situación geográfica de Chile? Bueno, de mirar un mapa existe una zona que le llaman el anillo de fuego. Todo está relacionado inicialmente al movimiento de placas que todos conocen. Hay 3 tipos de zonas, donde una placa se mete por debajo de la otra, después otro tipo de zona donde las placas se mueven horizontales relativa una con respecto a la otra, y después otro tipo de zona que es donde se crea la placa, las placas tectónicas que se mueven, ¿cierto? Bueno, en el caso de Chile, Japón, o todo digamos la costa que rodea el Océano Pacífico, son zonas generalmente donde se mete una placa por debajo de la otra. Ese tipo de zonas se les llama zona de subducción. Tanto Chile como Japón, que son las más conocidas, se encuentran en esta zona y están sujetos a que una placa se meta por debajo de la otra. Estas zonas son las que producen sismos más fuertes y mayor cantidad de sismos. Por eso que también, bueno, está Perú, también tienen sismos muy fuertes, la zona de California, al oeste de Estados Unidos. Y licenciado, que por ejemplo, cuando se habla que hay una réplica cada 6 minutos, ¿por qué se da este fenómeno, digamos, que es de manera constante? En realidad es un promedio eso. Solo deben haber tomado un periodo de tiempo y la cantidad de réplicas que han ocurrido en ese periodo de tiempo. Pero es bueno tener en cuenta que a medida que nos vamos acercando más al momento en que ocurrió el sismo, el número de réplicas, o sea, la cantidad de réplicas fue mucho mayor, y a medida que nos vamos alejando del momento, nos vamos alejando en tiempo del momento, el número de réplicas es menor. Es decir, por ejemplo, para hacer algo a escala y bien significativo, calcular la cantidad de réplicas que hay o contar la cantidad de réplicas que hubo en el primer día le va a dar un número grande. Es más, 63 probablemente sea 63 sea con respecto a réplicas sentidas o a partir de una determinada magnitud. Le aseguraría que si contáramos todas las réplicas, inclusive las de menor magnitud, las más chiquitas, estamos hablando de cientos en un día. ¿Y cómo, licenciado, cómo es el efecto que provoca, digamos, que horas después de haber recibido este terremoto o este sismo, se tengan alerta de tsunami para todo alrededor de toda la costa? Porque este problema que se originó en Chile podía afectar hasta la costa de Ecuador. ¿Cómo es esto de que 6, 7 horas después, 10 horas después pueda aparecer un tsunami? ¿Por qué con tanta diferencia? En caso y en el caso de Ecuador, o inclusive para el terremoto de Chile de 8.8 del 2010,
tuvieron alerta en Japón, si no tengo mal entendido. El tema de la diferencia de tiempo es pura y exclusivamente debido a la velocidad de viaje de la onda en agua. ¿Está bien? Entonces, a medida que pasa el tiempo, o sea, la onda sísmica viaja a una velocidad, ¿no es cierto?, por tierra. Es del orden generalmente de los 7 kilómetros por segundo, para que sea una idea. Eso en tierra. Ahora, cuando se movió el sismo fue originado por una falla, ¿no es cierto? Cuando se movió el terreno y se levantó toda la masa de agua que originaría un tsunami, la masa de agua se mueve a una velocidad, eso es una onda en agua. La diferencia de tiempo, estas 6-7 horas o probablemente muchas más horas para el lado del oeste del Pacífico, es decir, estamos hablando de la zona de Japón, ellos tendrían la alerta muchas horas después, y es únicamente debido a la distancia y a la velocidad a la que viajaría la onda en agua. Licenciado, le consulto la situación. Ustedes están en San Juan. San Juan es una zona sísmica. De hecho, ustedes tienen una ciudad relativamente nueva después del gran terremoto que ha devastado la ciudad. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ir al simulador que tienen ahí en la capital, que me pareció muy interesante. Le pregunto, Chile pudo evacuar 900.000 personas en una hora. ¿Argentina tiene la capacidad para poder realizar este tipo de evacuaciones tan rápidas en caso de un sismo o un terremoto? Hay que tener en cuenta dos particularidades. En una primera instancia la respuesta sencilla es no de igual manera. Ajá. Pero, sin embargo, la alerta que usaron ellos fue todo a través de micrófonos y parlantes y un sistema de difusión, debido sobre todo al tsunami. Es decir, 900.000 personas se movieron alrededor de 500 metros, ya preparados por la alerta de tsunami, es decir, se protegieron y fueron a zonas elevados. Claro, lejos, digamos, de la zona cercana al mar. Exactamente, de este lado de la cordillera no tenemos riesgo de tsunami, así que esa particular emergencia que ellos tuvieron, no estamos sujetos a esa misma situación, particularmente a la situación de tsunami, ¿cierto? En el caso de terremoto uno no puede avisar por un altoparlante porque ya está ocurriendo y no tenemos ningún tipo de desarrollo de predicción. Sin embargo, cabe aclarar que no tenemos el mismo sistema de difusión o parlantes en diferentes esquinas o puntos de la ciudad alertando, que sea, por ejemplo, de alejarse de vidrios Pero la población, digamos, en San Juan está concientizada de que esto es un peligro que puede ocurrir en cualquier momento. Y IMPRES tiene su esfuerzo en concientización a la sociedad. Siempre se brindan, hay visitas guiadas casi todos los días. En tiempo pasado se iba a las escuelas, ahora la manera más cómoda para hacerlo y que se pueda atender a una mayor cantidad de gente que se organice una cita es completamente gratuita y se hace una visita guiada. Se hacen casi todos los días de la semana y muchos días que vienen varios colegios o más de una visita en el mismo día. Así que sí hay un esfuerzo diario por la concientización a la sociedad, pero también depende mucho del interés de la sociedad, ¿cierto? Claro. Licenciado Ignacio Ferrari, usted comentaba que es imposible al día de hoy predecir los terremotos, es algo que es sabido. ¿Hay alguna perspectiva tecnológica o científica que pueda permitir creer que en un futuro se va a poder empezar a predecir o tener otro marco de aviso cuando se va a producir un movimiento sísmico de envergadura? Y la verdad que la esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí, y más desde el ambiente, estando en un ambiente científico, uno trata de alcanzar, de siempre ir superando los límites, ¿cierto? Lo que sí le puedo decir es que hubo avances en donde en ciertas zonas muy particulares, ¿no es cierto?, que cumplen con determinadas condiciones, ya pueden prever la existencia de un sismo de determinada magnitud. ¿Está bien? Pero para la predicción, lo más importante es no dicen un lugar específico, sino una región o zona, y también se puede estimar la magnitud, es decir, se hacen pequeños cálculos para estimar la magnitud que ocurriría el sismo. Sin embargo, para predicción siempre vamos a necesitar también el cuándo, ya sea un día, una hora, una semana o un mes. Ese cuándo no hay ni la más remota posibilidad todavía del cálculo. Sin embargo, en algunas regiones, como en Chile, si cualquier oyente puede haber escuchado que ya se esperaba un megaterremoto, era porque
en estas zonas de costa, y solo en zonas de costa, no se puede, por ejemplo, para lados continentales como San Juan, en zonas de costa, en algunos lugares del mundo, se puede hacer una estimación de que puede ocurrir determinado sismo con cierta magnitud. Se ha hecho en Perú, se ha hecho en Chile. Estamos hablando siempre de países que tienen costas, ¿no es cierto? Y costas con fosa, no es lo mismo que Buenos Aires. Claro. Licenciado, quiero agradecerle la comunicación y bueno, por darnos aquí la explicación de todo esto que está sucediendo, los sucesos que están sucediendo en Chile y que realmente tienen vigilia al mundo, ¿no? Como dice usted, que pueden afectar hasta la costa de Japón, con un terremoto en Chile puede llegar un tsunami hasta la costa de Japón. Es realmente sorprendente. Muchas gracias por la comunicación y por ser tan explicativo aquí con la gente tarde, pero no tanto. No, gracias a ustedes por la difusión. No, por favor, fuerte abrazo. Hablamos con el licenciado Gerardo Sánchez, geofísico del Departamento de Investigación Sismológica. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.